Durante siglos, la historia ha sido contada por los vencedores, escrita con tinta de poder, esculpida por intereses, y guardada bajo 7 llaves por quienes temen que la verdad, desnuda y luminosa, sacuda los cimientos de lo que creemos conocer. Pero hoy, cruzaremos una frontera invisible. Hoy, nos adentraremos en los pasadizos ocultos de la humanidad, donde las sombras y la luz bailan un vals eterno, donde las preguntas no tienen respuestas fáciles, y donde cada secreto revelado se convierte en un portal hacia lo desconocido. Comencemos por un libro que no debería existir. Fue hallado en 1912 por un coleccionista de manuscritos antiguos en Italia. Se le conoce como el manuscrito Voynich. Páginas amarillentas cubiertas de ilustraciones imposibles, flores que jamás han crecido en esta tierra, constelaciones que no aparecen en ningún mapa astronómico, figuras femeninas inmersas en extraños líquidos verdes. Pero lo más inquietante es su lenguaje, un alfabeto completamente desconocido, que ni los más brillantes criptógrafos han podido descifrar. ¿Qué clase de conocimiento encierra? ¿Es un tratado alquímico? ¿Un grimorio extraterrestre? ¿O una burla de una mente adelantada a su tiempo? Algunos sostienen que el manuscrito es un legado de una civilización anterior a la nuestra, quizá una que se extinguió antes del diluvio. Otros, que contiene fórmulas que alteran la conciencia humana. Lo cierto es que, más de un siglo después de su hallazgo, el manuscrito Voynich continúa desafiando a toda lógica conocida, como si estuviera esperando al lector correcto, al iniciado capaz de romper su hechizo. Pero no todos los secretos están escondidos en libros. Algunos se ocultan en estructuras colosales, aparentemente inmóviles, pero vivas por dentro. En 2017, una tecnología llamada MoGrafía, que utiliza partículas cósmicas para escanear estructuras, reveló algo perturbador dentro de la Gran Pirámide de Giza, un vacío de más de 30 metros de largo, nunca antes detectado. Esta cámara, suspendida en el corazón de la pirámide, no tiene acceso visible. Ningún documento antiguo la menciona. Ningún arqueólogo la había intuido. ¿Qué contiene? ¿Por qué fue ocultada de tal forma que ni el tiempo ni la ciencia convencional pudieron tocarla? Algunas teorías sugieren que es una cámara del conocimiento, un lugar donde los sacerdotes del antiguo Egipto resguardaron artefactos no humanos. Otras, más esotéricas, hablan de un conducto de ascensión, una habitación vibracional donde el alma era separada del cuerpo y enviada a las estrellas. Sea lo que sea, su descubrimiento fue rápidamente silenciado, minimizado en los medios. Como si mirar demasiado dentro de ella trajera consecuencias que aún no podemos comprender. Más al este, en las tierras místicas de la India, yace una leyenda aún más inquietante, la Sociedad de los 9 Desconocidos. Fue el emperador Asoka, tras una masacre que marcó su conciencia, quien habría fundado esta sociedad secreta hace más de 2000 años. Cada uno de los 9 hombres fue encargado con un libro, custodiando un conocimiento prohibido. Uno de ellos contenía el secreto del poder psicológico, otro sobre la gravedad, otro sobre la comunicación con otras especies. Se dice que esta sociedad sigue operando en las sombras, influyendo en los avances tecnológicos y científicos sin dejar rastro. Algunos historiadores aseguran que Nikola Tesla estuvo en contacto con uno de los libros. Otros, que ciertas guerras fueron detonadas o detenidas por decisiones tomadas por estos 9 guardianes. Lo fascinante no es solo la existencia de estos libros, sino el hecho de que su contenido podría alterar por completo nuestra civilización si cayera en manos equivocadas. ¿Y si nuestra ciencia actual fuera apenas un eco lejano de lo que alguna vez supimos y luego olvidamos? Pero quizás ninguna historia sea tan desconcertante como la del experimento Filadelfia. Ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, y tiene como protagonista al USS Eldridge, un buque destructor de la Marina estadounidense. Según múltiples testimonios, el barco fue sometido a un experimento que buscaba hacerlo invisible al radar. Lo que ocurrió superó cualquier expectativa, el buque desapareció por completo, y segundos después apareció en otro puerto, a cientos de kilómetros de distancia. Algunos tripulantes fueron hallados fusionados con la estructura del barco. Otros enloquecieron. Y algunos,
simplemente desaparecieron para siempre. El gobierno, por supuesto, lo niega todo. Pero los documentos filtrados, las confesiones y los efectos colaterales hacen de este caso uno de los más oscuros y mejor guardados de la historia reciente. ¿Se logró abrir un portal interdimensional? ¿Hubo una manipulación del espacio-tiempo? Si la historia es cierta, las implicaciones son tan profundas que podrían reescribir nuestras leyes físicas y nuestra concepción del alma. La selva amazónica, exuberante y aún inexplorada en muchas de sus regiones, guarda también sus propios secretos. Allí se encuentra, según los relatos de un hombre llamado Tatunka Nara, la ciudad subterránea de Acacor. Este lugar, supuestamente ubicado en las profundidades de la selva, habría sido fundado por seres venidos del cielo, que compartieron con los antiguos conocimientos de astronomía, medicina y energía. Tatunka contó su historia a un periodista alemán en 1972, quien desapareció misteriosamente semanas después. Lo que dijo antes de su desaparición es estremecedor, que la ciudad sigue existiendo, que está habitada, y que quienes ingresan deben superar una serie de pruebas espirituales para no perderse en su interior. Acacor sería una especie de enclave interdimensional, un nodo de conexión entre el mundo físico y lo espiritual. Los que han buscado la ciudad sin preparación no han regresado. ¿Es posible que bajo la selva más antigua del planeta se esconda un legado anterior al nuestro? ¿Y si algunas tribus amazónicas custodian secretos mucho más antiguos que Egipto o Sumeria? Pero hay secretos que están frente a nuestros ojos, disfrazados de normalidad. El calendario gregoriano, por ejemplo, con el que regimos nuestras vidas, fue impuesto en 1582 por el Papa Gregorio XIII. ¿Pero qué ocurrió con los días perdidos? Al implementarse, se eliminaron de golpe 10 días del calendario. Oficialmente, para corregir errores astronómicos. Pero hay quienes afirman que en ese vacío temporal se ocultó algo más. Un evento. Un conocimiento. Una profecía. Algo que no debía ser registrado. El tiempo, en sí mismo, es uno de los grandes enigmas. En muchas culturas antiguas, no era una línea recta, sino un círculo. Un ciclo eterno. El tiempo como entidad viva. ¿Y si el control del calendario fuera también el control de la conciencia colectiva? ¿Y si, sin saberlo, estuviésemos atrapados en una versión manipulada del tiempo? El aire parece cargado de presencias cuando se habla de secretos antiguos. Como si el mero acto de nombrarlos los despertara de un largo letargo. Uno de los ejemplos más inquietantes surge en Turquía, donde yace una ciudad subterránea que desafía toda explicación lógica, Derinkuyu. Descubierta por accidente en 1963, esta ciudad bajo tierra puede albergar a más de 20.000 personas. Tiene túneles, habitaciones, pozos de ventilación, almacenes, iglesias, todo, a más de 85 metros de profundidad. ¿Quién construiría algo así? ¿Y por qué? La arqueología tradicional sugiere que fue usada para escapar de invasores, pero hay detalles que contradicen esa explicación, túneles tan perfectamente diseñados que aún hoy sería difícil replicarlos. Sistemas de refrigeración natural, estructuras antisísmicas. Algunos aseguran que Derinkuyu fue construida para proteger a la humanidad, no de otros humanos, sino de algo más. Algo que venía del cielo. ¿Una tormenta solar? ¿Una invasión? ¿Una guerra que la historia ha olvidado o que aún no ha sucedido? Algunos textos apócrifos sugieren que las ciudades subterráneas eran parte de un plan global. De hecho, estructuras similares han sido encontradas en lugares tan distantes como Escocia, Egipto, Ecuador y China. ¿Podría haber existido una red mundial de refugios, creada por una civilización anterior al diluvio universal? ¿Una civilización que comprendía los ciclos catastróficos de la Tierra y buscaba sobrevivir en las profundidades? Y si vamos más allá de la Tierra, nos encontramos con una conspiración que ha permanecido flotando en la órbita de nuestra conciencia colectiva durante décadas, la cara de Marte. En 1976, la sonda Viking 1 capturó una imagen que cambiaría para siempre nuestra percepción del planeta rojo, una formación montañosa con la forma exacta de un rostro humanoide, tallado en roca. Aunque la NASA lo explicó como un simple juego de luces y sombras, muchos investigadores independientes, incluidos ex empleados de agencias espaciales, aseguraron que no era una coincidencia.
Al analizar los alrededores, encontraron lo que parecían estructuras piramidales, caminos, e incluso un diseño geométrico imposible de encontrar en la naturaleza al azar. ¿Y si Marte fue habitado alguna vez? ¿Y si aquellos seres, viendo el colapso inminente de su mundo, viajaron a la Tierra y sembraron su conocimiento aquí, en Egipto, en Sumeria, en las Américas? Las similitudes entre las pirámides marcianas y las de la Tierra son inquietantes. ¿Estamos ante una huella olvidada de una humanidad interplanetaria? ¿O es simplemente una ilusión óptica con perfecta sincronía con nuestros mitos más antiguos? Y si pensamos en civilizaciones perdidas, debemos hablar de un objeto que no debería existir, la pila de Bagdad. Encontrada en 1936 en Irak, esta pequeña vasija de arcilla contiene un cilindro de cobre y una barra de hierro. Cuando se le añade un electrolito, genera electricidad. En otras palabras, una batería de hace más de 2.000 años. ¿Para qué se usaba? ¿Cómo entendieron el principio de corriente eléctrica en una era que, oficialmente, no conocía ni la física moderna ni el cobre galvanizado? Algunos creen que estas pilas eran utilizadas en rituales, para producir luz dentro de templos sin fuego. Otros, más audaces, sugieren que formaban parte de una red tecnológica que alimentaba artefactos mucho más complejos. ¿Cuántas otras tecnologías fueron borradas, destruidas o redescubiertas siglos después como si fueran invenciones modernas? Los ecos de estas verdades olvidadas nos llevan a pensar en algo más profundo. ¿Es posible que el conocimiento sea cíclico? ¿Que cada vez que la humanidad alcanza un nivel elevado de comprensión, ocurre algo que lo borra todo? El pueblo Dogon, en Mali, puede ayudarnos a entender esto. Esta tribu africana, aislada durante siglos, posee conocimientos astronómicos imposibles de explicar. Saben de la existencia de Sirio B, una estrella enana blanca invisible al ojo humano, cuya existencia fue confirmada por la ciencia recién en 1970. Pero los Dogon ya la conocían desde hace generaciones. Según ellos, sus antepasados fueron visitados por seres venidos de Sirio, que descendieron en una embarcación resplandeciente. Estos seres, llamados Nomo, enseñaron sobre el universo, el alma y la estructura del tiempo. ¿Cómo pudo una tribu sin telescopios conocer datos tan precisos? ¿Y por qué otras culturas alrededor del mundo también hablaban de visitantes estelares? ¿No será que, en algún punto remoto del pasado, la humanidad fue parte de una red de comunicación galáctica y que lo olvidamos tras un gran evento traumático? Y si lo pensamos bien, toda la historia de la humanidad parece marcada por una pregunta: ¿de dónde venimos realmente? Los mitos de los Hopi hablan de seres que emergieron del suelo tras un gran cataclismo. Los sumerios hablan de los Anunnaki, dioses que vinieron del cielo y crearon al ser humano. Los mayas aseguraban que nuestra era es la cuarta creación de la humanidad. Siempre la misma estructura: surgimos, crecemos, alcanzamos un punto de sabiduría, y luego caemos. ¿Qué es lo que hace que esa sabiduría se pierda una y otra vez? ¿Es una maldición? ¿Una prueba? ¿O una parte esencial del juego cósmico del despertar? Porque tal vez, el mayor secreto guardado de la historia no sea un objeto ni una civilización, sino un estado de conciencia. Un nivel de percepción que nuestros antepasados conocían, que nosotros hemos olvidado, y que algunas élites, quizá, aún preservan en círculos cerrados. La activación de la glándula pineal, los estados alterados de conciencia en rituales ancestrales, las experiencias cercanas a la muerte, los sueños lúcidos, todos parecen apuntar a una sola idea: que el universo es más vasto de lo que los sentidos perciben y que la historia verdadera no se encuentra en los libros, sino en el interior de cada uno de nosotros. Y tú, que estás escuchando esto, que has llegado hasta aquí, tal vez no lo hiciste por casualidad. Tal vez siempre lo supiste. Tal vez solo necesitabas recordar. Todos estos misterios nos llevan a una pregunta inevitable: ¿y si la historia, como la conocemos, fuera una ilusión cuidadosamente construida? Un teatro de sombras proyectado sobre la pared de una caverna, mientras la verdadera historia, la profunda, la espiritual, permanece oculta bajo símbolos, mitos y silencios. Los arqueólogos ortodoxos descartan lo que no encaja. Los textos sagrados son interpretados con filtros modernos. Las piedras hablan, pero pocos saben escucharlas. Tal vez no se trate de encontrar respuestas, sino de formular mejores preguntas. Tal vez la historia no se mide en fechas, sino en vibraciones. Tal vez cada civilización caída fue una advertencia, y cada secreto guardado es una oportunidad para despertar. Porque en el fondo, estos secretos no están allí afuera.
Están dentro de nosotros. Dormidos. Esperando ser recordados. ¿Y tú, estás listo para recordar?